vamos a hablar de la demanda marítima, vamos a hablar de la defensa también que asumimos en el caso de las aguas del Silala y estos temas que han empezado a tomar fuerza los últimos días también porque el equipo jurídico boliviano está trabajando en aquello. Ha habido respuesta obviamente también de Chile sobre el tema del Silala, por ejemplo, son dos temas pendientes que tenemos y están en la Corte Internacional de Justicia entre Bolivia y Chile. Para ello hemos invitado a Andrés Guzmán, que nos acompaña en los estudios, experto en temas internacionales. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar acá. Sin duda me llama la atención la forma en la que se está manejando. Mira, las autoridades bolivianas, obviamente muy seguros dentro de la forma en la que han planteado también todos estos temas, en los dos casos, hablan de una solidez, hablan de seguridad y de no politizar el tema ni mediatizarlo, lo decimos de esa forma, porque se está trabajando una reunión estos días con el equipo técnico jurídico y Bolivia muestra una posición sólida. ¿Y por qué digo lo contrario en Chile? Porque habla la gente de Chile, dice una cosa, habla el canciller, dice otra cosa, se habla de alguna posición de repente encontrada de cara también a un panorama eleccionario que se tiene allá, que pareciera otro escenario en Chile. Sí, es cierto. Bueno, las posiciones de ambos gobiernos son que tienen un argumento sólido, que tienen todas las de ganar, incluso Chile ha dicho hoy que ellos van a ganar, que están totalmente convencidos, pero esa siempre es la política, ¿no? De hecho, también Chile tenía el mismo discurso en su juicio con Perú, ¿no? En el proceso, ellos dijeron que iban a ganar y que estaban muy confiados porque tenían los argumentos jurídicos suficientes como para obtener un resultado favorable, pero al final de cuentas claramente no fue favorable para Chile. En el tema de que efectivamente Bolivia ha estado un poco más recatada, si se quiere, o sea, no ha habido pronunciamientos de parte del agente en el tema específico de lo que se va a llevar en la demanda. Eso es cierto y está bien que sea así. En el caso de Chile ha sido al contrario, eso es lo que tú señalas correctamente, porque efectivamente la agente de Chile ha salido a decir ya los pormenores, ¿no? A hablar un poco ya de qué es lo que está en juego en la corte. Y obviamente eso no es lo que esperan los jueces, porque los jueces de la corte recomiendan no politizar el tema. Sin embargo, sale la gente y primero dice que ha habido una canalización para no contaminar, para evitar la contaminación. Y luego, bueno, en una segunda declaración, la de hoy, dice que los medios de comunicación de Bolivia actúan como hinchas de fútbol, ¿no? O sea, criticándolos duramente en una intención de tal vez tapar un poco lo que fue su metida de pata, de reconocer que hay una canalización, ¿no? Porque esa no era la postura de Chile inicialmente, sino que ellos decían que era totalmente natural. Ahora ya reconocen que hay una canalización y eso, bueno, al final de cuentas, si bien es muy político y mediático, al final de cuentas es positivo para Bolivia. ¿Es favorable para Bolivia aquello? Sí, sí, porque ahora lo que está en juego es justamente si esto es un manantial, un agua, un ecosistema cerrado que no fluye naturalmente a Chile, o si es más bien un río que sí fluye naturalmente, ¿no? Entonces, cuando Chile reconoce que hay canales artificiales que se llevan las aguas, le da la razón a lo que dice Bolivia. Muy bien. Tenemos consulta también en Santa Cruz, tenemos consulta también en Cochabamba. Vamos en este momento con Sandra para la consulta. Está con nosotros, sí. Andrés. Muchas gracias, Gabriela. Andrés, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en el último round. Bueno, yo tengo una pregunta que es bastante personal, porque siempre que escuchamos a nuestras autoridades queda bastante claro, pareciera, ¿no es cierto?, que es muy claro, las aguas del Silala pertenecen a Bolivia, Chile ha canalizado, ha hecho trabajos que no les correspondían, ¿no es cierto?, para desviar el curso de estas aguas, y pareciera que si hablamos así, ¿no es cierto?, que es bastante claro darse cuenta de eso, no entendemos por qué hay un problema. Sin embargo, cuando escuchamos a Chile, cambia completamente el discurso. Mi pregunta es, ¿hay antecedentes de demandas similares en La Haya, por supuesto, o de litigios similares que hayan llegado a un buen resultado
Es decir, en realidad la pregunta es, ¿qué podemos esperar de esta demanda? Tomando en cuenta que nosotros como bolivianos tenemos claro que estas aguas pertenecen a Bolivia. ¿Qué se puede esperar como resultado tal vez de esta demanda en La Haya? Precisamente sobre recursos hídricos, sobre aguas internacionales, entiendo que no hay un juicio similar o que no se ha revisado un caso parecido en la Corte. Sin embargo, bueno, nuestro caso, que lo ha iniciado Chile, tiene que ver con el estatus y con el uso de las aguas del Silala. Eso quiere decir que se tiene que evaluar, que la Corte va a evaluar cuál es la naturaleza de las aguas, ¿no? Si estas aguas son efectivamente un manantial que corresponden a un ecosistema cerrado dentro de Bolivia o son un río internacional que cruza la frontera naturalmente. Y ahora lo que podemos esperar, en todo caso, también es una decisión que vaya por el medio, ¿no? Que algo que diga, que le dé la razón en cierta parte a Chile y que también le dé la razón en cierta parte a Bolivia, como ha sucedido en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la delimitación marítima entre Chile y Perú, la decisión fue un tanto salomónica, como dijeron algunos analistas, y también tal vez podríamos esperar una decisión en ese sentido, ¿no? Que diga tal vez que fluía tal vez un pequeño hilo de agua hacia Chile naturalmente y que ese hilo de agua fue luego canalizado por Chile para aumentar el caudal y ahora obviamente Chile tiene que resarcir a Bolivia por el agua que está utilizando, que va más allá de lo que les corresponde. Muy bien, seguimos con la entrevista, 21 horas con 53 minutos. Antes de la consulta en Cochabamba, permíteme, Andrés, hacerte la siguiente pregunta. Me llama la atención la forma en la que el agente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, hace una referencia. Lo hemos visto a él más relacionado a los temas de la Corte Internacional y no empezar a generar polémica. ¿Por qué? Porque es quien está representando ante la Corte Internacional y ese es un procedimiento, ese es un juicio, es un proceso judicial que sea, por demás, en una instancia internacional tiene sus procedimientos y protocolos. El tema de las aguas del Silala, que está empezando a generar los temas, nos dice, esperemos que se empiece a tratar simplemente en la Corte Internacional. Así es. Empecemos a hablar en esta instancia. Habló el canciller, repito, habló la gente en Chile y van con contradicciones y también un ataque hacia Bolivia. Así es. Es positivo, creo que la gente está haciendo su trabajo de buena forma, porque efectivamente los agentes, los representantes ante la Corte, no tienen que politizar este tema, tienen que ser muy cautos con lo que dicen, tienen que ser muy medidos, y por eso es importante el trabajo que hace nuestro agente, Rodríguez Belcé, quien él mismo dice, ¿no?, que estos temas los vamos a ver en la Corte, no necesitamos ventilarlos en los medios de comunicación. ¿Cuánto daño hace esto? Ventilarlos. Hace un daño porque ahora, por ejemplo, la gente chilena que ha dicho que hay una canalización, ella ya está reconociendo, ¿no? Y ella es representante de su país, es una representante ante la Corte oficial de su país y todas las cosas que diga se toman en cuenta, ¿no? Y pueden ser utilizadas en su contra en la Corte, ¿no? Porque ahora, si es que Chile niega la canalización, podemos decir, pero la señora Jimena Fuentes, ha dicho que ha habido una canalización, ¿no? Entonces, son comentarios que son muy políticos, ¿no? Que no hacen a la parte jurídica que tiene que llevarse en la Corte. Y por eso es muy buena la actuación que tiene nuestro agente, que tiene un perfil bajo, que no trata de mediatizar las cosas y que más bien se aboca a lo jurídico, ¿no? Por eso también es interesante lo que hizo Bolivia con la demanda marítima en un primer momento, que tenía un vocero, ¿no?, que no era un representante oficial del Estado, pero que podía hablar sin comprometer la fe del Estado, ¿no? Entonces eso creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Simplemente la gente dedicarse al tema jurídico, el canciller y el presidente a la dirección de la diplomacia y de las relaciones, bueno, de la política exterior, y tal vez tener un vocero aparte que no sea necesariamente un agente que comprometa la fe del Estado.
Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Juan Luis Gutiérrez desde Cochabamba. Buenas Andrés, noches. quisiera que me aclares un tema y después quisiera hacerte una pregunta. La aclaración pasa por lo siguiente. En algún momento se habló de que el tema del SILALA implicaría, si beneficia a Bolivia, un resarcimiento económico de un daño que se hubiera Sí, provocado por la desviación de las aguas. Me gustaría que nos aclares, por favor, eso, si nos puedes profundizar un poco más. ¿Es un resarcimiento sí. hacia atrás? El resarcimiento va hacia adelante, desde el momento en que salga el fallo, podemos ponerle un precio de esa agua. Ese precio también va por el tiempo en el que no se nos ha pagado. Esa es como primera aclaración. Y la segunda es como una pregunta. Me gustaría saber en qué momento va a terminar ese proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar este juicio? Sí, es muy buena la pregunta porque efectivamente ese es el tema. Creo que uno de los aspectos más importantes de este proceso es el tema del resarcimiento. Eh, Chile ha utilizado estas aguas por más de 100 años sin pagar ni un centavo a Bolivia y son aguas que naturalmente le corresponden a Bolivia. Entonces corresponde que Chile pague por esto, porque además estas aguas no es que están siendo utilizadas para el consumo humano como un derecho humano que ha sido reconocido por las Naciones Unidas, sino que más bien está siendo utilizado por empresas privadas que comercializan estas aguas, que las venden a la población y a las empresas mineras que trabajan en el norte de Chile y lucran con estas aguas, ¿no? Una de las empresas es, bueno, una subsidiaria o bueno, parte del grupo Luxich, que recibe estas aguas gratuitamente y las vende, ¿no? Entonces genera unas utilidades muy importantes, se calcula que son más de 50 millones de dólares al año que ganan por las aguas del Silala, y eso no puede ser, ¿no? No está bien, no es correcto y no es además un uso equitativo y razonable como plantea Chile. Chile en su demanda sostiene que esto tiene que ser un uso equitativo y razonable, pero en realidad la intención es simplemente beneficiar a Luxich y a Codelco, que es la empresa del cobre que utiliza estas aguas. Entonces, corresponde un resarcimiento, Bolivia tiene que solicitar que la Corte defina que tiene que haber un pago, porque aquí los únicos beneficiarios son las empresas privadas, y además también se tiene que incluir el tema de la deuda histórica, porque primero Bolivia, bueno, la prefectura de Potosí efectivamente entregó en concesión las aguas del Silala a una empresa anglo-chilena de ferrocarriles, eso en 1908, pero la entregó para la utilización de esas aguas en las locomotoras a vapor que tenían que cubrir la ruta entre Antofagasta y Oruro. Entonces, desde un principio se utilizaron las aguas para otros fines, no para los fines para los cuales se había concedido. Y luego cambiaron estas locomotoras a vapor por locomotoras a diésel, más o menos en los años 60 del siglo XX. Entonces, a partir de entonces se extingue la causa y el objeto del contrato de concesión. Ya no existe la razón para que Chile continúe utilizando esas aguas, porque ya no habían locomotoras a vapor, que eran la razón de estas aguas, ¿no? de la concesión. Entonces, a partir de entonces ya no existe ninguna razón, pero se siguen utilizando las aguas. Y después, en 1997, Bolivia rescinde el contrato y a partir de entonces no existe ningún permiso para que Chile utilice estas aguas y su utilización naturalmente se convierte en absolutamente ilegal a partir de 1997. Entonces son 3 periodos que se marcan claramente con el tema jurídico de la concesión, en el cual desde un principio, yo digo, era muy cuestionable, luego pasa a ser ilegal, y esto es lo que se tiene que poner ante la consideración de la Corte para ver desde cuándo Chile tiene que pagar, tiene que resarcir a Bolivia por la utilización de estas aguas. Y bueno, respecto a lo que me preguntabas sobre la duración del juicio, estos casos, estos procesos tienen generalmente una duración desde 4 a 5 años, pero hay procesos que se prolongan un poco más cuando hay objeciones de competencia o otro tipo de cualquier, bueno,
otro juicio que se pueda iniciar dentro del mismo juicio, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con el tema marítimo, que Chile objetó la competencia de la Corte. Entonces, el juicio se puede prolongar, ¿no? Hay casos, por ejemplo, el de Colombia y Nicaragua, que se prolongó durante 11 años. Bueno, esperamos que no sea el caso, ¿no? Pero yo estimo que será por lo menos unos cuatro años. Depende también de cómo se vaya a presentar. Andrés, ha sido un gusto conversar estos minutos y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, un gusto estar aquí, Gabriela. Andrés Guzmán nos ha acompañado en los estudios.